Buenas, hoy mis compañeros y yo venimos a exponerle el tema de georradar y sus aplicaciones e historias de casos. El georradar y sus aplicaciones e historias de casos encontramos lo que es el mapa geológico, la hidrología y las aguas subterráneas y contaminación y las aplicaciones glaciológicas. Dentro del mapeo geológico encontramos lo que son las secuencias sedimentarias, las fallas geológicas y los ambientes lacustres. También encontramos las aplicaciones de ingeniería en estructuras artificiales, vacíos dentro de las estructuras artificiales y las investigaciones arqueológicas. El mapeo geológico. El radar de penetración en el suelo ha demostrado ser una valiosa herramienta en el mapeo de secuencias de sedimentos con un alto grado de resolución tanto en la tierra como en el agua dulce. Se toman como indicadores de sedimentos individuales, interfaces si la debida consideración de la física de la capa delgada de interferencia, los límites de resolución vertical y horizontal y los efectos de migración, la forma compleja del tren de ondas incidentes y así sucesivamente. En las secuencias sedimentarias podemos encontrar que el GPR se ha aplicado extensivamente a investigaciones sedimentológicas. Adicionalmente, se han dado ejemplos que han sido proporcionados por otros autores y específicamente se dan para las dunas eólicas por el autor Bristow en 2009 y para ambientes costeros por Voynich en 2009 también. En los ambientes lacustres podemos encontrar que el radar de tierra se puede desplegar sobre lagos congelados y se ha utilizado para investigar sedimentos sublaceños a través de agua dulce que tiene una profundidad de 27 metros. En la siguiente figura podemos encontrar un ejemplo de levantamiento a través del hielo. El hielo del lago proporciona una plataforma estable sobre la cual el radar era remolcado. El agua dulce dentro del lago es verticalmente transparente a las ondas de radio y los sedimentos del lago son expresados de tal manera que los horizontes individuales dentro del sedimento pueden ser recogidos fuera claramente evidentes a través de 4.8 metros en el agua dulce. Para las fallas geológicas tenemos que una de las ventajas del método GPR es la alta resolución alcanzable en comparación con el posible uso de reflexión sísmica. Esto se ejemplifica con una encuesta 3D GPR detallada realizada en el norte de Nueva Zelanda. En esta se utilizó una geometría de adquisición de costado con una compensación de 1 metro en antenas diastíticas para registrar trazas de GPR a intervalos de aproximadamente 0.25 metros a lo largo de 61, aproximadamente 116 metros. Continuando, tenemos la hidrogeología y sus aguas subterráneas y contaminación. Por tanto, la contaminación del agua subterránea a medida que las protecciones ambientales se vuelven mucho más estrictas y la presión sobre las preservaciones de la calidad de las fuentes de agua subterráneas aumentan, por lo que crece la necesidad de identificar la contaminación del agua subterránea. Por tanto, se han demostrado cómo se ha utilizado el radar terrestre para localizar y mapear una pluma de agua contaminada que se escapa del sitio del vertedero. Un plan esquemático del sitio se muestra en las figuras. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de las aplicaciones glaciológicas. En cuanto a las capas de hielo polar, tenemos el mapeo por radar de las capas de hielo polar, las cuales han sido uno de los métodos geofísicos ampliamente más utilizados en Groenlandia y la Antártida. Inicialmente se usan para medir el espesor del hielo, pero desde entonces se expandió para explorar otras características de las capas de hielo polar. Sonidos de eco de radio se han desarrollado sustancialmente desde el uso temprano de la década de 1960 y desde la década de 1990. En cuanto a la estratigrafía y grietas de nieve, se tienen que en detección en contraste con las frecuencias muy bajas utilizadas. En la ecosonda de radio, los sistemas GPR comerciales de mayor frecuencia se usan cada vez más en aplicaciones glaciológicas. Estos, a su vez, también se pueden usar para mapear la estratigrafía de nieve dentro de las superficies cercanas, pero con una resolución significativamente más fina que la que se puede lograr con una ecosonda de radio.
Los glaciales templados, bueno, por tanto, para las investigaciones de radar en el aire de los glaciales tienen predominantemente sobre las capas del hielo polar seco, que son virtualmente transparentes a las ondas de radio, y las profundidades de la investigación de hasta 5 kilómetros no son desconocidas. Sin embargo, los glaciales templados representan un desafío debido a la presencia de agua superficial y en glacial, en la cual también se pueden obtener estructuras complejas dentro del hielo. El perfil ha sido corregido por el terreno y muestra claramente las reflexiones del lecho glacial, que indica un espesor de hielo de hasta 600 metros. Algunos de estos eventos surgen dentro del glaciar y, debido a lo largo, incide con la forma de onda. No se produce información para la superficie cercana de la glaciar. Los resultados preliminares son prometedores e indican que el sistema tiene suficiente poder para alcanzar profundidades significativamente mayores de penetración sobre glaciares templados, mucho más gruesos en la Patagonia. En cuanto a las aplicaciones de ingeniería en las estructuras artificiales, se usa la técnica de radar, en la cual se ha desarrollado una gama de aplicaciones específicas en ingeniería, como son la detección de servicios públicos, puentes de cubierta y ferrocarril, inspecciones de lastre, exámenes de estructuras de ingeniería. Un ejemplo de ellas son las hormigón de presas. Tenemos las investigaciones de pavimento de carreteras, pruebas no destructivas, que es la NTD, y así sucesivamente. En estos casos, mientras que la geometría y los materiales, tenemos los tanques de almacenamiento subterráneos, que es la UST. Una aplicación más común para el levantamiento del radar es detectado bajo la tierra con los tanques de almacenamiento, tuberías y cables. Sin embargo, también es fácil malinterpretar los radagramas sobre los TUS debido a una serie de aspectos geométricos particulares. En primer lugar, la respuesta sintética asociada con un corte transversal en el eje a lo largo de un cilindro cilíndrico lleno de aire, tanque a 200 MHz, usando una compensación cero entre el transmisor y las antenas receptoras que se muestran en la figura. Bueno, en cuanto a la infraestructura de transporte, tenemos que el uso del GPR para la inspección de puentes, ferrocarriles, pistas y lastres, pavimentos de carreteras, pistas de aeropuertos y calles de rodaje, y así sucesivamente, no están muy bien desarrolladas, puesto que se proporciona la base para todo el sector de la industria, el radar, y ha sido revisado. Por tanto, ha habido un desarrollo técnico de software sustancial específicamente para estas aplicaciones. El método de California comprende una capa de 0.3 metros de material arenoso directamente en la parte superior del suelo nativo, en el que se rellena con grava de 0.15 metros de ancho y zanjas con lados verticales de 0.2 metros de altura, en las cuales están cortadas para albergar 0.1 metro de diámetro de tubo de drenaje. Por tanto, el borde lateral de la arena y la grava con las capas se tiene una inclinación típica de 45 grados. Para cualquier método de construcción, las tuberías de drenaje pueden estar dispuestas en forma ya sea rectangular o en espiga patrón. Los diagramas de radar representativos entre frecuencias diferentes adquirida utilizando un sistema Noggin Plus de sensores y software a lo largo de la misma línea del método de California, práctica verde del club de golf. En cuanto a los mapas de amplitud de corte de tiempo para 3 rangos de profundidad de tiempo sobre el mismo verde, en los cuales se pueden encontrar en las figuras. Vacíos dentro de las estructuras artificiales. Una de las aplicaciones más comunes del radar de penetración de tierra en la investigación de estructuras artificiales es la detección y ubicación de vacíos. El radar se ha utilizado ampliamente para inspeccionar la condición de túneles y alcantarillas forradas de ladrillo. En este último caso, el radar a menudo se usa junto a un circuito cerrado de TV, o sea, es decir, un CCTV. Aquí podemos encontrar los mapas de amplitud de intervalos de tiempo de 8 y 15 ns,
o sea, 0.3 a 0.61 metros. En la gráfica A encontramos 250 MHz, en la gráfica B encontramos 500 MHz, en la gráfica C encontramos 1 GHz, en la gráfica D muestra la interpretación del mapa esquemático con las extensiones del área verde y las ubicaciones de las tuberías de drenaje. Un artefacto de procesamiento de adquisición está encerrado en un círculo. En la gráfica B, las líneas negras dobles delgadas y en la D indican la posición del perfil. Ahora tenemos los vacíos detrás de los revestimientos de las alcantarillas. Esto solo indica un extracto de un radargrama obtenido donde el vacío de aire se encontró sobre la corona de una alcantarilla. Dos características muy evidentes de esta sección de radar es la diferenciación obvia en la posición de la corona de la alcantarilla a cada lado del vacío. El segundo es la anomalía obvia en forma de rombo asociada en el vacío de aire. Los datos fueron adquiridos usando 500 MHz de aspecto vertical antena con un sistema de radar ECC-A Shear Tree. Criptas y bodegas enterradas. No todo el aire ocurre como una inconstrucción de fallas. Los tres ejemplos donde el radar se ha utilizado para localizar criptas ocultas en las iglesias y en otros edificios históricos o antiguos refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, cuyas ubicaciones se han perdido. Un excelente ejemplo de un radargrama que muestra la ubicación de una cripta ha sido proporcionada por Stratascan a partir de una encuesta en World Center Catedral. Defensas costeras. El historial de casos en esta sección es para ilustrar la detección de vacíos dentro de una estructura contemporánea, es decir, el East Bromwich en el centro vacacional costero de Rhyl, Denbighshire, en el norte de Gales, en la costa del Reino Unido, el PAS. Esto actúa como una defensa marítima para proteger la costa y la ciudad de daños durante el clima tormentoso. Está sujeto a un daño por lavado marino. La estructura también proporciona un amplio y elegante pasarela dedicada a lo largo del frente del mar y durante la temporada de vacaciones alberga muchos kioscos de vendedores que atienden a un ocupado destino turístico. Ahora tenemos las investigaciones arqueológicas. En ellas tenemos las calles romanas. El radar tiene muchas aplicaciones e investigaciones arqueológicas, especialmente ya que la profundidad de penetración requerida suele ser muy pequeña, comúnmente de 3 metros. El radar puede usarse como una técnica de primera vista, o como un método de relleno entre las áreas de excavación. Tumbas históricas. La ubicación de las tumbas históricas puede ser importante por al menos 2 razones. Como suelo consagrado, debe haber un cuidado considerable ejercido si el sitio es buscado para el desarrollo. Además, puede ser importante información arqueológica asociada con los restos enterrados. Eso es doblemente importante, por lo tanto, porque las ubicaciones de las tumbas son determinadas no destructivamente. Una de tales encuestas de tumbas usando GPR, entre otras técnicas, ha sido descrita por Vivan 1991. Ahora tenemos las estructuras romanas enterradas. Goodman et al. En 2004 han descrito el uso del GPR para mapear estructuras enterradas con un anfiteatro romano del primer siglo después de Cristo y el mercado en Forum Novum cerca de Roma, Italia. El sitio tenía una investigación utilizando técnicas magnéticas, pero debido a las capas superiores y los desechos metálicos en algunas áreas, el método nunca fue efectivo. Continuando con nuestra exposición, tenemos el mapeo de radar de gran apertura y procesamiento de migración. Las encuestas de radar normalmente se ejecutan utilizando 1 o 2 antenas en modo de perfil, como un sistema de adquisición de un solo canal. Se llevaron a cabo una serie de encuestas de GPR de 40 canales en un entorno fluvial eólico en el valle del río de Ottawa, aproximadamente 300 kilómetros al norte de Toronto, Canadá.
El receptor de la antena se colocó en cada uno de los 441 puntos de reconocimiento de intervalos de 1 metro a lo largo de la línea del perfil. El radar de pozo. Paralelamente a los avances en el radar de la penetración superficial de la superficie, los sistemas de perforación han estado en uso desde principios de los años 80. Son utilizados prácticamente para el monitoreo ambiental, hidrogeológico y geotécnico de las investigaciones y cada vez más en la minería, para la explotación minera, planificación y la seguridad minera. Un sistema llamado RACMAN era desarrollado como parte del proyecto internacional de Stripa en Suecia y fabricado por MAL Geociencias. Ahora bien, continuando con las investigaciones hidrogeológicas, además de que el radar se usa cada vez más en la hidrogeología superficial de las investigaciones, también se está utilizando por perforaciones en investigar inhomogeneidades dentro de la zona desaturada para detectar las fracturas rellenas de agua y en cambios temporales el comportamiento del fluido superficial. Esto incluye la investigación del agua o capas que contienen aceite dentro de yacimientos de hidrocarburos. Vemos que la minería se da una encuesta de radar de pozo, son ahora un lugar común en el mapeo de un yacimiento ante la minería, tanto como una herramienta estratégica y táctica. Que no engorda, las antenas de perforación se pueden desplegar en un solo bastón de radar en el extremo de barras de perforación a través de orificios de la tapa que aseguran la competencia de la pared colgante y los agujeros de geología para determinar la ubicación y grado de mineral dentro de prospección, como podemos observar en la imagen. El UXO y detección de minas. El radar de penetración de tierra se usa a veces para la detección de unexploded ordnance y mina terrestre. Por su naturaleza tienden a contener cantidades significativas de metal, mientras que las minas terrestres han sido diseñadas para minimizar el contenido de metal, específicamente confundir los sistemas de detección de minas. El llamado mínimo de metal a las minas contiene menos de 5 gramos de metal y con las más difíciles de detectar, los explosivos en sí tienen una permitividad dieléctrica de 3, de modo que cuando se entierra en arena seca, tanto un contraste dieléctrico mínimo, a menudo es el componente explosivo que se detecta, pero la vivienda o un vacío dentro de la carcasa o el metal dentro de un detonador, los IPSO, son más fáciles de localizar usando métodos magnéticos y EM. En los animales tenemos que las excavaciones en animales plantean un problema común donde sea que esté poco consolidado. Suelos arenosos forman las laderas de terraplenes y esquejos a lo largo de los corredores de transporte y vías navegables. Pendientes de ingeniería con suelos bien drenados, firmes y no perturbados, se combinan con frecuencia con áreas ajardinadas de bosques de hoja ancha adyacentes, abrir tierra de pastores para crear hábitats ideales para una amplia variedad de animales de madriguera en general y tejones en particular. Muchas gracias.